Y recordamos, lo decíamos incluso en el comienzo y en el repaso de los títulos, que hoy es el Día de la Prevención Sísmica aquí en la provincia de Mendoza. Esto es el resultado de un proyecto de Gustavo Villegas, el radical, que basándose en un estudio y además en un informe que se elaboró a través de Edición U en el año 2016, tuvo como una especie de señal de alerta y dijo, bueno, en Mendoza no estamos tan preparados como pretendemos, o al menos el 80% de los mendocinos no está tan bien informado en relación a este tema. Se vienen haciendo campañas y simulacros, pero vamos a hablar concretamente de lo que sucedía el 20 de marzo en el momento del año 1800, me va a permitir 61. Ahí está. Estamos con Paola Figueroa, historiadora, que nos va a contar un poco lo que significó a nivel justamente de la historia de la provincia de Mendoza este movimiento sísmico que cambió un montón de cosas en la provincia, ¿no? Exactamente. A los 300 años casi exactos de la fundación de Mendoza, un terrible terremoto con epicentro en la ciudad va a cambiar la configuración no solo territorial, porque al ser el epicentro en la ciudad todo se cayó. Recordemos o imaginemos una ciudad de adobe, sí, con casas chaparritas, dirían los mexicanos, bajitas, pero con algún nivel de arquitectura elevada, de 3 a 4 pisos, como eran los molinos hidráulicos, como era la propia catedral. Y esas estructuras son las que se van a resentir más profundamente. Y el epicentro de la ciudad colonial, lo que hoy conocemos como la zona de la Plaza Pedro del Castillo, es la que se va a derrumbar. Los números de muertos van a ser muy elevados, tenemos registros documentales, nosotros los historiadores que nos gusta tanto trabajar con las fuentes, que necesitamos trabajar con las fuentes, registros documentales chilenos, de extranjeros que se encontraban en la ciudad y que fueron dando cuenta de lo que fue esto hacia el atardecer de ese 20 de marzo. Los efectos de este terremoto, el inmediato y el impacto demográfico y territorial, también van a sentirse luego cuando esta ciudad haya que refundarla. Claro. Porque la refundación de Mendoza no se va a hacer en el mismo lugar donde había estado históricamente. Se avanza en lo que iba a ser el cambio, ¿no? de lo que en definitiva es el casco céntrico de Mendoza. Lo que hoy conocemos como la ciudad de Mendoza, con el eje en la Plaza Independencia, con las 4 plazas que la custodian, con una Plaza Independencia que es más grande de lo que era la Plaza Colonial, y con la idea de que estas viejas estructuras que yo les anticipaba a nivel de la arquitectura, como eran los molinos hidráulicos, que nos permiten hablar de una Mendoza que vendía harinas, por ejemplo, no la imaginemos a la Mendoza colonial como vitivinícola casi exclusivamente, como la imaginamos ahora o como la tenemos ahora, sino que era una Mendoza que vendía harinas. Le vendía harinas a San Luis, a Córdoba, a Buenos Aires, a Rosario. Esa ciudad cedió. Se cayeron los molinos, se cae la catedral, cae la estructura productiva y por eso les digo que el cambio no va a ser solo territorial, no va a ser solo el impacto demográfico, que fue muy fuerte, sino que va a ser social. Un nuevo grupo de hombres va a fundar a esta ciudad de Mendoza y va a refundarla en el modelo económico y la Mendoza que conocemos hoy, la del boom vitivinícola, la de fines del siglo XIX. Realmente el terremoto del 20 de marzo de 1861 significa un quiebre en la casi multidimensión de lo que fue la vida social a fines del 19 de Mendoza. Fue una bisagra, indudablemente, porque hay un antes y un después a partir de ese 1861, ¿no? Sí, hay un antes y un después en el territorio, en la sociedad, en la economía. Sí, realmente fue una bisagra. En la demografía, piensen que después de ese 1861 van a empezar a llegar fuertemente los inmigrantes y van a llegar a sostener justamente este nuevo, que ya venía de época colonial, el desarrollo de la vitivinicultura, pero lo van a hacer con un empuje industrial que hasta ese momento no había tenido. Realmente fue una bisagra y se reconfigura la ciudad de Mendoza que hoy conocemos. Paola, uno piensa en que, bueno, se hablaba de 10.000, pueden ser, o 15.000 habitantes más o menos en esa época. 10.000. 10.000. Por ahí está la cifra. Exacto. Y que más de 3.000 fueron los que murieron. Sí, casi 4.000. Y uno le cuesta pensar que era la población de la ciudad de Mendoza y que casi la mitad se perdió en este terremoto y cómo se tuvieron que modificar, porque Paola, usted lo decía, de trasladar la ciudad a otro punto, pero digo, a la gente, a las familias esas que de alguna manera hasta se desmembraron en ese momento, les debe haber costado esto de tener que trasladarse. El costo social fue enorme y obviamente tener que repensarte en otro lugar, como decir, bueno, yo ya no soy vecino de este barrio,
el barrio de las ruinas, como lentamente empezó a llamarse, sino reubicarme en otro lugar y aparte empezar a construir en otro lugar, claro. Porque no era solamente la cuestión de las plazas, ahora había que construir casas para que esta gente pudiera, digamos, trasladarse. Aparece el boom del parque y las casas que van a ir ubicándose en lo que hoy conocemos como Emilio Sirvió, como Boulogne-sur-Mer, cerca del parque, el parque como el nuevo lugar donde había que tener buenos aires para poder evitar las epidemias que van a venir después y como efecto del terremoto. Sí. Gente que quedó atrapada en los escombros, muerta y bueno, empieza a producirse todo un proceso de contaminación que hace repensar también toda una corriente que se llama el higienismo para la propia ciudad. La siguiente consulta está relacionada con cómo se adaptaron, digo, porque vivieron un terremoto que fue muy fuerte y que significó la destrucción de la ciudad en un porcentaje realmente muy, muy grande. A partir de ahí, y marcando las diferencias, ¿no?, de épocas, ¿ya se pensaba en hacer construcciones que fueran más resistentes? Sí. ¿Como consecuencia de lo que sucedió en ese momento? En realidad sí, en realidad van a empezar a llegar franceses y van a empezar como a interiorizarse en el desafío de reconstruir una ciudad. Y en ese desafío estaba en repensar el tema de la resistencia a los materiales. Pero va a faltar todavía, vamos a tener que transitar bastante el siglo XX todavía como para tener un código de construcciones como el que tenemos ahora, que es de muy buena calidad y bueno, y el que nos ha permitido ir resistiendo estos terremotos, el de la década del 70, el de la década del 80 y estar acá, digamos, contando este cuento, digamos, ¿no? Pero sí, empieza como a repensarse y a replantearse la necesidad de que las nuevas construcciones tenían que ser diferentes, más seguras. Paola, y con respecto a cómo actuó el gobierno en ese momento, porque hoy por hoy, como digo de vuelta, salvando las diferencias, se recibe asistencia, digamos que un gobierno ya está preparado, pero digo, en esa época, ¿cómo fue la respuesta del gobierno a esa situación que fue absolutamente trágica y difícil? Y fue inmediata y con los recursos que se tenían, que por supuesto no eran muchos. Sí se asistió. Asistieron mucho las sociedades de socorros mutuos, a sus propias comunidades, mucho el trabajo barrial, el del vecino a vecino, esa lógica, digamos. La solidaridad del prójimo. Sí, eso fue yo diría que casi lo más efectivo, pero sí hubo una actitud, digamos, importante del Estado, porque el nivel de la tragedia era épico, digamos. Entonces sí hubo una intervención, pero ese mismo Estado, el que va a intervenir para tratar de resolver lo inmediato, la urgencia, apagar el incendio, digamos, es el que también va a repensar y va a refundar esa ciudad nueva. Muchísimas gracias, Paola, por venir a estar con nosotros y contarnos un poco de la historia de lo que significó ese 20 de marzo de 1861. Gracias por recordarme el año, que fue sin duda, como lo decía y lo definía usted, un antes y un después, una bisagra para la historia de la provincia de Mendoza. Así es, gracias a ustedes. Muchas gracias.